96.5. El Sol de la Mañana sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Bien, señores, estamos con Magín Díaz. Vamos de inmediato a conversar con él. Buenos días, Magín, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, todo bien. Bueno, bien, Magín, tanto la vicepresidenta de la República como el licenciado Paliza, que es el secretario administrativo de la presidencia, están hablando de una reforma que cuando se produzca pudiera ser un poco más atenuada, distinta a la reforma de la que se habló en principio. ¿Esto significa algún cambio o se trata de otra cosa? Porque cuando se hable de la reforma, no creo que ninguno de estos dos funcionarios tengan una vela directa en la discusión de la reforma. Podrán intervenir ya en el capítulo social de atenuación de una reforma, pero una reforma no la discute la vicepresidenta ni el administrativo de la presidencia. Adelante. Julio, yo lo que creo que está pasando es que hay dos etapas muy diferenciadas. Antes de la reforma de Colombia y después de la reforma de Colombia. Y eso es ya lo que se está notando en el discurso de los funcionarios. Hace unos meses, el mismo ministro administrativo hablaba de una reforma integral como la que hizo el presidente Balaguer en el año 1992, que fue la reforma más grande que hizo el Código Tributario. Fue una reforma que recaudó el primer año 3% del PIB, que equivaldría ahora a unos 150,000 millones. Ahora es una reforma que se discutió y se trabajó por un año y medio, más o menos, casi 2 años, entre 1990 y 92. Todavía el 1 de mayo el presidente Abinader dijo que había que sentarse a hablar de la reforma fiscal, en la cual uno de los objetivos iba a ser el aumento del gasto del gobierno y había que ver qué figuras impositivas se iban a buscar porque se necesitaba más gasto. Eso fue el 1 de mayo. Pero ahí se fue deteriorando la situación en Colombia y no solo aquí, sino en toda América Latina. El discurso ha cambiado ante la reacción de la población. Por eso es que ya, como tú mencionas, tanto la vicepresidenta ayer como el ministro administrativo ya decían, bueno, los técnicos están evaluando, veremos si es necesaria una reforma, si es lo indicado. El mismo presidente Fernández advirtió que una reforma podría traer problemas sociales, problemas de ingobernabilidad. Yo creo que el gobierno pues está tomando las cosas con cautela. Siempre la reforma es una discusión política. Ahora tenemos que ver un tema de tiempos. Básicamente ya se fue medio año. El próximo mes se tiene que presentar un preliminar del presupuesto del próximo año ante el Consejo de Ministros. Es decir, no hay mucho tiempo para discutir una gran reforma. Yo sí he dicho, bueno, pero por lo menos se debe empezar. Porque hay un problema estructural. Evidentemente este año la economía va a crecer mucho, las recaudaciones van muy bien, pero hay un problema de fondo. El pago de intereses es muy alto como porcentaje de los ingresos. Y yo le voy a leer una frase que dijo el doctor Rolando Guzmán, que escribió el otro día sobre el tema, que es uno de los economistas más respetados del país, o que yo más aprecio y respeto. Y dijo en un artículo lo siguiente: el presente gobierno tendrá que escoger entre dos monstruos igualmente indeseables: el desequilibrio macroeconómico en el mediano plazo
o el riesgo de una gestión intrascendente en un plazo más largo. No es que el país se va a caer si no se discute una gran reforma, es que simplemente el dinero no da. O sea, los intereses este año son del mismo monto casi que el gasto en educación, ahí hay casi 400.000 millones. El pago de interés es mucho más alto que el gasto en inversión. Entonces, tú no puedes tener unas finanzas públicas en que de manera consistente el pago de intereses ya sea mayor al gasto de inversión. Evidentemente, durante un año podría ser, hay una pandemia, pero hay un problema estructural que hay que enfrentar. Pero obviamente, a raíz de lo que ha pasado en Colombia, las circunstancias políticas han cambiado y ahora no solo aquí, sino en toda América Latina, pues se va a ver con más cautela el tema de qué reforma es viable política y socialmente. Yo te diría que por ahí es que va el tema. Imagín, hace unos días la Dirección de Impuestos Internos lo que hizo fue buscar un impuesto que había sido aprobado, creo que el 1% a algo de los activos de las empresas. O algo así parecido, no recuerdo exactamente. De las hipotecas. Un impuesto que estaba guardado ahí, que se había aprobado en el gobierno anterior, creo que en 2010 o 2011, y lo sacó ahora. ¿Podría ser esa una ruta? Buscar cosas que estén aprobadas y empezar a aplicarlas. Mira, tú te refieres a una comunicación que mandó el director de impuestos para aclarar el cobro del 2% a las hipotecas. Ese es un impuesto que está desde el 2007. Entonces, no me luce a mí criticar a la DGI por aplicar la ley, porque está en la ley. Okay. ¿Y por qué ustedes no lo aplicaron? Se aplica en algunos casos. Lo que está haciendo la DGI es aclarando ya todos los casos que debe aplicarse. No es un impuesto que va a recaudar mucho. Se consideró en su momento, y yo no estaba ahí en la administración ni en la política tributaria, que era regresivo, no tenía mucho sentido, pero yo no creo, y no he hablado con nadie en la DGI, que lo hizo como una forma de recaudar más, porque no es un impuesto que te va a recaudar miles de millones de pesos. Yo creo que lo hizo como una forma de aclarar alguna consulta, pero obviamente la población está muy sensible. Entonces, bueno, tuvo que salir a explicar, pero si nos llevamos de la ley, la DGI está haciendo lo correcto. Pero eso es una muestra de lo que va a enfrentar el gobierno, que ya lo enfrentó en octubre pasado. Cada vez que se hable de ya sea medidas administrativas o ya subir tasas o ampliar bases o cualquier medida tributaria, pues va a haber una reacción. Eso el gobierno va a tener que hacer un trabajo de explicar a la población en su momento por qué necesita más ingresos, cómo lo va a buscar, cómo va a ser la carga más equitativa y que lo va a gastar bien para que la gente pueda entender. Magín, bueno, todo el mundo a la hora de abordar el tema de la reforma tiene una solución. Vamos a cobrarle impuestos a los que les ha ido mejor. A la hora donde está el problema es determinar a quienes les ha ido mejor. Ayer teníamos una discusión muy interesante porque algunos compañeros aquí entienden que sectores que tienen mucho público, eso es una señal de que esos sectores les está yendo mejor. Son sectores que están asociados al consumo y si hay actividad reducida, la actividad reducida afecta a todo el consumo. ¿Cómo determinar a qué sectores le va bien, a sectores le va mal? Mira, eso es complicado. Ahora está de moda de que a los sectores que le fueron bien el año pasado, entre comillas, se le ponga una sobretasa, pero ya el año pasado ya pasó. Sí. El hecho de que tú hayas vendido más no significa que hayas ganado más. El gobierno en el presupuesto intentó poner un impuesto de un porcentaje si tú tuviste una ganancia extraordinaria el año pasado. Bueno, habría que analizar las declaraciones. Esas son figuras que no recaudan mucho porque
Tampoco fue que hubo sectores que tuvieron una ganancia extraordinaria que te permita resolver el problema fiscal. Son más una señal. Ahora, ¿cómo determinarlo? Bueno, no por los ingresos que tuvieron, sino por el resultado. Realmente ganaron más y la administración tributaria, con toda la información que tiene, podría verlo. Pero yo lo veo más como impuestos para dar una señal, no son impuestos estructurales que te van a resolver el problema de la finanza pública, sino una forma de que la gente vea, bueno, varios sectores siguieron funcionando. Ahora, ¿qué sectores siguieron funcionando? El sector agropecuario, que no está muy gravado, el sector de supermercados, de farmacias, pero el hecho de que hayan seguido funcionando no significa que ganaron más. Ahora, por ejemplo, a la zona franca le está yendo muy bien, pero están exentas. Entonces, yo creo que hay que concentrarse más en mejorar estructuralmente el sistema tributario, pensando en el largo plazo, como se hizo en el año 1992. O sea, tener una discusión seria de cómo vamos a recaudar en los próximos 10 o 15 años, y no concentrarse en impuestos temporales de un año o 2 años. Magín, en el gobierno pasado, recuerdo cuando Guarocuya hacía las reflexiones de que los impuestos regresivos eran la mayor proporción de los ingresos que tenía el Estado. Creo que es por encima del 65, 68%. Decía Guarocuya, y hacía la reflexión que hoy se está haciendo en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, de la necesidad de hacer el sistema tributario dominicano, hacer una estructura fiscal que sea más progresiva, tomando en cuenta que en América Latina y en países como el nuestro, los más ricos tienen un altísimo nivel de concentración de los ingresos y de la producción, cuál, desde su punto de vista, es el espacio que existe en República Dominicana para garantizar que la gente que más tiene, que más está sacando beneficio en estas últimas décadas, ponga un poquito más a la tributación. Mira, efectivamente lo que tú mencionas que dijo Guarocuya Félix son los datos. 2/3 partes aquí de la recaudación viene de impuestos al consumo, del ITEVI, de los selectivos, que son los hidrocarburos, alcohol, etcétera. Y el ITEVI es el principal impuesto. Ahora hay que tener, esos son los datos, pero la gente piensa que hacerlo más progresivo significa vamos a bajarle a la gente los impuestos indirectos y a subir los directos. No, los impuestos indirectos en Europa y en Estados Unidos son más altos que aquí. Lo que pasa es que los directos son mucho más altos. Exacto. Entonces no es que te van a bajar los indirectos, es que hay que subir la recaudación del impuesto a la renta personal. La gran diferencia entre América Latina y los países desarrollados es que su principal impuesto es el impuesto a la renta personal, se recauda mucho. Es lo que trató de hacer Colombia. El 60% de la recaudación adicional de la reforma en Colombia es porque ellos ya pertenecen a la OCDE, quieren recaudar impuesto a la renta personal como un país desarrollado, pero recaudan muy poco como en América Latina, y mira la reacción que hubo. Eso en la práctica va a ser complicado, va a ser gradual, porque es complicado recaudar impuesto a la renta en América Latina cuando tú tienes problemas de cultura tributaria, de institucionalidad, etcétera, y los impuestos indirectos son más fáciles. Pero hay que hacer un esfuerzo, esa es la tendencia, es lo que trató de hacer Colombia y mira lo mal que le fue. Cuando tú analizas esa reforma, descansaba sobre todo en impuestos progresivos y redistributivos, más impuestos al patrimonio, más impuestos a la renta personal, y hay que hacer un esfuerzo, pero va a tomar tiempo. Pero la gran diferencia efectivamente entre América Latina y nosotros y los países desarrollados es que ellos recaudan mucho más del impuesto a la renta personal, pero eso sería un proceso gradual. Sí, Magín, a nivel de las exenciones que otorgamos y que se plantearon con diversos propósitos, por ejemplo, zona franca, nos interesa más el empleo que los que podamos recaudar, porque esto dinamiza la economía y nos resuelve
también un problema de ingreso de la gente. ¿Está exenta en toda Centroamérica o hay alguna posibilidad de establecerle algún gravamen, ya que, como tú estabas hablando, han tenido ciertos repuntes, aunque en este momento estamos tratando de atraer empresas? Sí, están exentas. Las zonas francas existen en muchos países. En Yo 153 no creo que- países. 153 Sí. países. Sí, pero estoy Sí. hablando de Centroamérica, de los Ok. más competidores nuestros que Sí, los estamos competidores cerca nuestros de tienen Estados Unidos. también exenciones. O sea, no. Guatemala, Yo no- está igual que yo no- nosotros. Sí, yo no Guatemala. creo que el gobierno se anime a gravar a los sectores exentos. Fíjate que ahora la ley de la frontera se extendió por 30 años. Es una gran discusión que va a haber porque el que paga impuestos sobre la renta dice, bueno, hay que repartir un poco más la carga. Hay periodos en que se han puesto tasas, por ejemplo, cuando la crisis bancaria, que las zonas francas se beneficiaron mucho de la devaluación que hubo, se puso, creo que se llamaba una contribución solidaria transitoria. Así se llama. Por, Así quieren por ponerlo. eso fue en el año 2003 o principio del 2004, donde ellos hicieron un aporte que no era un impuesto, pero sí lo era, no se llamaba impuesto, era una contribución por la ganancia cambiaria que tuvieron. O sea, hay precedentes, pero eso es lo que hay que hablar en un pacto fiscal. Yo no creo que el gobierno toque mucho los regímenes que están por ley de incentivo, porque hay derechos adquiridos también, son los que están creciendo más y moviendo la economía. De hecho, ya las zonas francas están a un nivel superior al 2019 en exportaciones, es decir, que no solo rebotaron, sino se recuperaron a los niveles previos a la pandemia, tanto en exportaciones como en el nivel de empleo. Pero hay evidencia de que se ha hecho. De hecho, ahí mencioné el ejemplo de la crisis bancaria. No creo que se haga ahora, pero yo creo que en un pacto habría que poner todo sobre la mesa. Bueno, pues Julio, muchas ¿me permite? adelante, doña Consuelo. Buenos días, señor Díaz, Consuelo de Hola. Pradel. Claro. En el 2019 usted, que yo asistí, dijo en una presentación que era impostergable hacerlo, tengo aquí mismo, una actualización profunda del Código Tributario para superar, bajo consenso y sin populismo político ni corporativo, el rezago del mismo frente a la economía y la sociedad de hoy. Porque ustedes decía, siempre dijeron en el gobierno de Danilo, que ustedes lo que iban a tratar de que la ilusión y la evasión pues prácticamente se eliminaran, se controlaran. ¿Y por qué ustedes no hicieron esta reforma? ¿Cuál fue la razón de que el gobierno del presidente Danilo Medina no hiciera la reforma que ahora estamos demandando? Bueno, tú le estás preguntando a un técnico una pregunta política. Al final, Usted hizo una afirmación política en ese entonces. claro, Exacto. no, yo daba mi sugerencia, claro, y lo dije en el 2016 y ahí está, ese fue el discurso que di en la Cámara Americana. El combate a la evasión se dio, pero también se está haciendo en el marco de un sistema tributario ya muy complejo, con un marco legal originalmente del año 1992, pero el presidente tomó esa decisión política. Sí. Inicialmente el argumento era vamos a firmar el pacto fiscal, que en condiciones normales el sector eléctrico es la mitad del déficit. Así y es. Después que firmemos el pacto eléctrico, pues vamos a abocarnos a la discusión de un pacto fiscal. Pero es una decisión política, como la va a tener que tomar el presidente Abinader. Él no está obligado tampoco a lo imposible. Si no puede o no hay condiciones para hacer una reforma, bueno, pues tendrá que posponerla, seguiremos endeudándonos un poco, tendrá que gobernar con más restricciones, porque el gobierno va a respetar las restricciones macroeconómicas que hay para no perder la estabilidad. Pero al final, y yo lo he dicho en el programa varias veces, una reforma tributaria no es lo que diga un ministro de Hacienda o un economista, es un consenso social y político, y al final es
una decisión política, y por eso es que yo dije hace un par de semanas en un artículo, los líderes políticos del país tienen que juntarse porque hay un tema estructural que lo van a tener que resolver las fuerzas políticas del país. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Muchas gracias a Magín Díaz. Gracias. Cómo no, a la orden siempre.